Respetados estudiantes, hoy nos dedicaremos a hablar sobre un tema muy importante relacionado con la terapia asistida con animales. Una de las grandes intervenciones que realizamos los fisioterapeutas es precisamente la hipoterapia. La hipoterapia se ha definido como la utilización del caballo como instrumento terapéutico que favorece diferentes esferas del desarrollo humano. Esta terapia requiere de la integración de un equipo multidisciplinar y diferentes ámbitos profesionales como medicina, psicología, fisioterapia, terapia ocupacional, entrenadores y padres de familia. La hipoterapia ha sido indicada para funciones y disfunciones desde el punto de vista neuromotor, psicomotor, sensoromotor y sociomotor. Dentro de los principios de la equinoterapia podemos definir primero la transmisión del calor corporal del cuerpo del caballo hacia el jinete, la propulsión del patrón de locomoción similar a la marcha humana y la transmisión de impulsos rítmicos, que es aproximadamente de 110 impulsos rítmicos por minuto. Dentro de los principios terapéuticos más importantes y relevantes de la hipoterapia encontramos precisamente que muchos de estos patrones o principios son aquellos que sustentan la intervención en el ámbito de las diferentes áreas que ya han sido mencionadas. Vamos a revisar específicamente cuáles son los principios de la hipoterapia y esos principios cómo se articulan con las formas y la presentación de los tipos de hipoterapia. Se identifican principalmente dos tipos de hipoterapia, la hipoterapia activa y la hipoterapia pasiva. La hipoterapia activa requiere que el paciente genere un control de su propio cuerpo, no necesariamente requiere el acompañamiento del terapeuta sobre el caballo, mientras que la hipoterapia pasiva definitivamente requiere acompañamiento de un terapeuta y todas aquellas técnicas que previamente se conocen para el manejo de pacientes. Dentro de las indicaciones más importantes y que son ampliamente conocidas se encuentra la parálisis cerebral, la esclerosis múltiple, el síndrome de Down, la tortícolis, todas aquellas esclerosis con tensiones musculares, cifosis, lordosis, coxa valga, la espondilolisis. Es importante tener en cuenta que se utiliza la enfermedad de Parkinson con precaución, algunas secuelas generadas por traumatismos craneoencefálicos que generan disfunciones motoras como las hemiparesias o las hemiplegias. Como nos habíamos referido anteriormente, la hipoterapia tiene diferentes áreas donde podemos ingresar y por donde podemos entender su aplicación. Una de ellas es la de disfunciones neuromotoras, psicomotoras, sensoromotoras y finalmente las sociomotoras. ¿Cuáles son los beneficios conocidos ampliamente desde la hipoterapia? Uno de los beneficios es el neuromotor. En este específicamente nos relacionamos a la regularización del tono, la modulación del tono muscular. Es posible inhibir los reflejos tónicos y movimientos de tipo asociado, especialmente esas reacciones que se generan desde el punto de vista normal al estiramiento y radiaciones anormales, y es importante para automatizar y generar el engrame del patrón locomotor. Dentro del punto de vista de los beneficios sensoromotores encontramos el desarrollo del sistema propioceptivo y todo aquello implicado desde el uso neuromuscular y el órgano teninoso de Golgi. Podemos encontrar fomento de la integración sensorial desde las esferas visual, táctil y auditiva. También encontramos el desarrollo de la imagen corporal. ¿Cuáles son otros beneficios que encontramos relacionados desde el punto de vista funcional? Encontramos que otros sistemas se ven beneficiados y uno de ellos es precisamente la estimulación del peristaltismo por el sistema circulatorio, el sistema respiratorio también, la regulación del tono muscular, la inhibición de reflejos tónicos y reacciones asociadas y la automatización y engrame del patrón también locomotor. Dentro de los efectos psicomotores encontramos que básicamente los más relevantes y los que predominan en el ámbito de la hipoterapia son precisamente la estabilización del tronco y de la cabeza, todo aquello que genera control postural, el desarrollo de habilidades de equilibrio estático y dinámico y la construcción de una simetría de tipo corporal. Así como se identifican amplias indicaciones, existen también contraindicaciones con el procedimiento, tales como la displasia de cadera, las luxaciones, la osteoporosis o enfermedades de tipo
degenerativo, inestabilidad tanto axial, especialmente en los pacientes síndrome de Down. Hay algunas enfermedades orgánicas inflamatorias que son contraindicadas, las epilepsias de tipo no controlado, distrofias musculares. Está también la espondilitis deformante y todas aquellas desviaciones como la escoliosis mayor a 40 grados. Se incluye la insuficiencia cardíaca y la coxoartrosis. ¿Cuáles son los materiales utilizados y cuáles son aquellos que los terapeutas, en este caso los fisioterapeutas, podemos incluir en una sesión de terapia asistida con equinos? Uno de los más importantes es precisamente, y partiendo del orden de la terapia, la utilización de conos para limitar el área de trabajo, aros, balones para realizar diferentes ejercicios de ajuste postural, impones, paletas de colores, pitos. Algunos de ellos favorecen la integración sensorial y se puede adicionar música especial previamente investigada según la condición del usuario para relajación y estimulación. ¿Cómo se desarrolla entonces una sesión de terapia asistida con equinos? Se ejecuta teniendo en cuenta las características individuales de los usuarios. Dentro de los pasos más relevantes se encuentra la valoración inicial. En ella realizamos procesos de anamnesis, revisión de antecedentes, identificamos cuál es el motivo de consulta más importante del usuario, incluimos toda la valoración por los 5 dominios que propone la guía de APTA, entre ellos el dominio neuromuscular, el musculoesquelético, revisamos también el dominio integumentario, cardiovascular pulmonar y finalmente el dominio de habilidades. Es importante realizar un examen previo para poder identificar las deficiencias primarias y con base en ello poder integrar un plan de tratamiento. Posteriormente generamos el diligenciamiento del consentimiento informado, entendiendo que en algunas poblaciones que son precisamente niños requerimos del acompañamiento de su acudiente o su padre. Identificamos también dentro del consentimiento informado aquellas situaciones que pueden generar eventos adversos y más cuando trabajamos con un animal. Realizamos el proceso de adaptación y sensibilización del usuario que incluye el acercamiento al caballo, alimentación del mismo, debemos tocarlo y acercar al paciente para poder identificar cuáles son las cualidades frente al caballo. Previo a esto debe haber un proceso de preparación que hace relación a todo el proceso de calistenia, preparación de movilidad articular global y ese acercamiento al equino que continuamos haciendo debe incluir precisamente también el trabajo con familia y con terapeuta. Para continuar la sesión ya podemos realizar según la indicación y las condiciones del usuario la monta al caballo en los casos que se hayan identificado. En otros casos simplemente se realizará el proceso de sensibilización realizando estimulación de tipo táctil y sinestésico. También encontramos la elaboración de ejercicios en las áreas que previamente habíamos descrito de tipo sensoriomotor, psicomotor, neuromotor y sociomotor. Finalmente desarrollamos una actividad de vuelta a la calma y podemos integrar terapia convencional para finalizar el proceso de movilidad articular, estiramientos y recomendaciones para el usuario. Este es un video aplicativo donde quisiéramos ver un poco cuál es el desarrollo de una actividad de sensibilización. Para ser un poco más claro, podemos identificar cuáles son los sitios donde se desarrolla la actividad asistida con el equino. Especialmente se trabajan picaderos a cielo abierto y a cielo cubierto. Este también describe dentro del área de trabajo diferentes presentaciones, una de las cuales es que se pueda realizar la terapia en toda la pista, media pista, se puedan demarcar ochos, la persona que acompaña al caballo junto con los terapeutas puede hacer cambio de manos por diagonal. Se pueden identificar otro tipo de presentaciones como la serpentina, los círculos y demás. Podemos observar también cómo la hipoterapia nos permite precisamente sobre el caballo realizar ciertas actividades que van a permitir desarrollar habilidades motoras en el usuario, como los ejercicios de la mesa, el molino, otros ejercicios que requieren variabilidad en las posiciones dependiendo del control postural del individuo.
Este es entonces el gran cúmulo de actividades que podemos realizar desde la terapia asistida con equinos. Para una próxima oportunidad revisaremos el impacto de las terapias asistidas con animales, la diferencia con las actividades asistidas con animales y cómo ellas pueden llegar a impactar el movimiento corporal humano. Muchas gracias.